Continuamos entonces con lo prometido, el balance de las elecciones, la situación política actual de Armenia y los desafíos para la Fratash Naxutiun en esta nueva etapa. Recibimos con mucho gusto a través del contacto vía Zoom a Lenger Hagop Tabakian, representante del Comité Central de la Fratash Naxutiun en Sudamérica. Te damos las buenas tardes, Lenger, gracias por acompañarnos, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, bien, contentas de recibirte y como bien sabés, día a día venimos siguiendo y comentando lo que tuvo que ver en primera instancia con la campaña electoral de Armenia, pero ahora también con la realidad que es un resultado ya establecido, un pueblo que ya pasó por las urnas y manifestó su decisión. Entonces, en ese sentido es que queremos conversar contigo para saber cómo sigue esta situación, qué lectura hace el Tash Naxutiun de estos resultados que se dieron a conocer de las elecciones. Sí, bueno, creo que todos fuimos siguiendo este proceso de elección. En realidad toda la campaña previa me parece que la sentimos muy larga, muy pesada, muy dura también, en el sentido de que los candidatos y particularmente el oficialismo, en cómo era, digamos, la relación. El candidato oficial, obviamente Nigol, con la población, con sus oponentes, era muy cruel. Me parece, a mí me dio la impresión de que no eran elecciones que se hablaban sobre un futuro, sobre un proyecto de país, como así se marca, ¿no? Hoy, digamos, el oficialismo y antes decía que, y que sigue diciendo, de que Armenia tiene un proceso sobre la región, proyectos de paz, de crecimiento, y en realidad lo que me llamó la atención en general, que en realidad fue como un proceso de tiroteo entre las partes. Esto fue el proceso de elección en Armenia. Y cuando hace muy poco nosotros hicimos una nota desde el Getronabango Mide de opinión post elecciones, entendiendo, a ver, me parece que nosotros tenemos que dividir en tres este análisis. Un análisis de las elecciones, si quieren, un análisis post de lo que aspiramos, un análisis del Tash Naxutiun, pero con una mirada de la diáspora, porque eso somos. Después el Tash Naxutiun en Armenia también deberá hacer una evaluación de algo más para adentro, de lo que fue, de la alianza que generó, las alianzas que generaron, porque eran con dos partes más. Que ese es un proceso en donde nosotros después participaremos y opinaremos, pero lo que nosotros hablábamos de lo que esperamos de estas elecciones, entendiendo de que la diferencia es importante, un 50% que saque el candidato del oficialismo, pero también una mirada de que hay otro 50% de los que fueron a votar, por fuera, digamos, de los que están en el padrón, que no están de acuerdo, o por lo menos que tienen dudas de este futuro. Eso ya marca de que el oficialismo debería tener cierta mirada un poco más conciliadora y democrática. Y la verdad que las elecciones no arrojaron esto, ¿no? O sea, el proceso de elecciones fue muy viciado. No puedo, a ver, no voy a decir de que eso fue, digamos, la culpa del resultado, porque no es así, pero sí tener, digamos, unas elecciones muy viciadas en lo que tiene que ver con la transparencia, en vuelvo a decir, la crueldad que se sigue antes y ahora posterior a lo que fue las elecciones y no un acercamiento con los espacios opositores de una construcción democrática. La verdad que, bueno, pone en duda los 5 años que vienen, la verdad que hay un listado muy largo de cuestiones a conversar y a tener en cuenta, que lo podemos hablar durante la nota. Pero bueno, yo creo que hay que dividir así este análisis en donde lo primero que hay que decir es esto. La verdad que a nadie le gusta hablar de una Armenia con rasgos democráticos dudosos.
y eran cosas que nosotros hablábamos de otros gobiernos, ¿no? De la región, o hablábamos de autocracias, hablábamos de elecciones en Turquía, de Azerbaiyán y de otros países de la región que considerábamos que no eran transparentes, que el oficialismo, entendemos que en todos los países del mundo el oficialismo usa todo su peso, digamos, para generar cierta presión, desde los recursos materiales, en la propaganda, en las redes, que en algún lugar ya está instalado como algo que es válido, pero hay otras cosas que sí generan intranquilidad, y más que nada en las relaciones humanas y en los discursos tan digamos, de alguna manera duros, y directamente con la población también. Entonces, este es un primer análisis, de decir, de que nosotros ya podemos, lamentablemente, ¿no? Desde un lugar, desde la oposición, porque no estamos de acuerdo con este candidato y su proyecto, también vamos a tener que ponernos en un incómodo lugar desde lo político, por lo menos nosotros, de decir de que yo dudo de que Armenia hoy tenga un gobierno con matices democráticos. O sea, en la democracia hay conversaciones, en la democracia hay diálogo. En la democracia se piensa en conjunto, más allá con la gente que comparte tu idea y con la gente que no comparte tu idea, el futuro de un país. Y esto no sucede en Armenia. Eh, Entonces, si ustedes quieren, en la nota desarrollamos un poco, pero también, digamos, en las cosas que a nosotros nos prenden las alarmas, ¿no? De este proceso enseguida post de elección, en donde están sucediendo cosas desde el gobierno y desde las instituciones que son parte, digamos, del Estado, que también preocupan sobre la oposición y sobre todos los que dicen o dijeron o votaron en contra de este proyecto. en este sentido de los riesgos que se visualizan sobre el, este periodo electoral que está iniciando y tomando un poco lo que comentaba sobre que de alguna manera peligra la democracia acá en el informe que realizó la frase habla de un concepto que me parece que viene al caso, que es el pluralismo político, un pilar fundamental para que se establezca una democracia. ¿Cuáles son las situaciones que se observan hoy que generan preocupación sobre este funcionamiento democrático, sobre la convivencia del oficialismo y la oposición? A ver, yo cuando inicialmente, durante el proceso de elecciones, ¿no? Cuando hay ahí, como les contaba, cierta crueldad entre los candidatos, entre amenazas, ¿no? Eso siempre sucede, las chicanas. Ahora, cuando el proceso terminó, cuando las elecciones ya marcaron un ganador, donde uno ya es gobierno, es Estado, y el otro, a ver, naturalmente ya tiene un lugar no sé si es indefenso, ¿no? Pero hay una diferencia de estatus entre una oposición y el que es gobierno. Entonces, cuando todo el mecanismo empieza a caer sobre la oposición, desde investigaciones penales, desde restricciones de viaje, desde, no sé, desde las instituciones en que empiezan a haber procesos policiales, digamos, allanamientos, todo esto es incomodidad para la oposición. O sea, ¿quién se anima a ir a plantear cuestiones de irregularidades, de corrupción, todo lo que pueda haber en un estado en donde a uno le parezca que no está bien? ¿Quién se anima a transitar ese proceso en un país donde desde el Estado baja esta línea? Entonces, la verdad, eso es antidemocrático. Más allá de las elecciones, o sea, más allá de decir de que hubo un montón de trascendidos, pero, a ver, trascendidos puedo decir porque no tenemos las pruebas todavía, pero sí es real, o sea, o hay filmaciones que han marcado, digamos, cómo el ejército votó sin, digamos, cumplir
con los requisitos para votar, en los horarios, en entrar a cualquier momento, saber si votaron una vez, dos veces, si aquellas gentes que denunciaban de que ya habían votado con su nombre, de haber anulado una cantidad de mesas y de votos que hay, particularmente, justo por casualidad, todas esas mesas de algunas regiones votaban en contra del gobierno. O sea, sin entrar en esto, que vuelvo a decir que son cuestiones que suceden lamentablemente en la vida democrática de los países, donde el oficialismo presiona con sus herramientas el resultado. Estoy hablando de un post, estoy hablando de un post en donde todo el sistema judicial empieza a caer sobre aquellos que son los líderes opositores o los partidos opositores, donde empieza a haber, digamos, esto que vimos, la violencia verbal y la violencia real. Entonces, si todo esto, digamos, un gobierno dice que sucede por seguridad nacional, o sea, la excusa es perseguir a los opositores o en algún lugar enjuiciar a los opositores porque esto afecta a la seguridad nacional, al proceso de paz, la verdad, esto no tiene sentido, no tiene fundamentos, y empiezas a tener, digamos, de que si el gobierno solamente es el que maneja la verdad y todos los demás son todos de alguna manera amenazan la seguridad nacional, la verdad es una posición autoritaria, totalmente, lo mínimo que puedo decir sobre esto. Lamentablemente, cuando habla esto Nikol Pashinyan, dice que la cuestión interna, si no se apoya este proyecto, afecta a la paz y a toda la región, digamos, a la estabilidad de la región, es lo mismo que está diciendo Aliyev. Y a mí me preocupa que el discurso del líder de Ayazán hoy tenga tanta coincidencia con Aliyev, porque Aliyev, además de decir estas cosas, lo que dice es que Armenia tiene que cambiar su constitución, lo que dice es que todo el territorio de Armenia es de Azerbaiyán, entonces que Artsaj no existe y no existió, y todas estas cosas, estas coincidencias, yo no espero que el líder de Armenia tenga el mismo discurso que el líder de Azerbaiyán. Entonces, si los opositores, si la iglesia armenia, si todo lo que marca o por lo menos tiene un párrafo en disidencia con el gobierno, la verdad nos tenemos que preparar a 5 años de ser cada vez más duros con la política de Armenia, con la realidad de Armenia y con el discurso de Armenia, que no es una posición agradable para la diáspora, porque la diáspora lo primero que quiere y lo primero que ha hecho es siempre potenciar lo que es Armenia en realidad. O sea, el peso específico que tiene Armenia en el mundo es tanto, pongamos un número. La diáspora siempre ha potenciado ese número, siempre ha intentado que eso se multiplique por 2, por 3, por 4, por 5. La diáspora tiene un rol de que Armenia se vea, es como una pantalla, se vea 10 meses más grande de lo que es. Ahora, también nosotros tenemos que tener la madurez, por lo menos en lo político, siempre marco desde una mirada política, después lo cultural, después lo social, transitará por los espacios que quieran. Pero aquellos que tenemos cierta responsabilidad política, no podemos ocultar esto, o por lo menos aquellos dirigentes que hablan sobre esto, no lo pueden ocultar bajo la alfombra. No podemos decir de que Armenia terminó las elecciones y no pasa nada. Que en Armenia, digamos, porque Armenia esté en un lugar, no sé, cada vez que yo escucho que la gente viaja, que la gente habla sobre Armenia, no quieren meterse sobre cuestiones que tienen que ver con la vida interna de Armenia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Armenia, digamos, tiene que transitar estos procesos internos y no puede ser un país también desde la otra faceta, bueno, o en vías, digamos, de crecimiento? ¿Por qué tiene que ser un país que haya persecución, que no se pueda decir las cosas que uno piensa? ¿Por qué no puede disentir con el proyecto? La verdad, esto va a ser una nueva etapa, también en la diáspora, en donde nos vamos a tener que sentar y empezar a analizar algunas cosas y criticar algunas cosas y no apoyar algunas cosas. Claro, quizás es pronto, pero
quería preguntarte cómo se puede ordenar ese trabajo, entendiendo que los intereses de la diáspora van en líneas diferentes a lo que es el camino del gobierno de Armenia. Primero, siempre tiene que ver con las señales que dé eh, el gobierno. O sea, acá hay que entender de que hay alguien que tiene más poder que otros. O sea, el poder real obviamente siempre está sobre el pueblo. Esto hay que entenderlo en cualquier eh, país democrático, digamos, el pueblo es el que vota, el pueblo es el que se expresa. Ahora, hay un momento en donde esa representatividad se traslada a un gobierno. Y ese gobierno tiene el poder político, de decisión, de acción. Y ahora, entonces, si vos tenés un gobierno que llama al diálogo, que llama a toda la oposición, que llama al SPIURC, a la diáspora, a ver cómo esto se potencia, y obviamente ahí se podrá conversar y se podrá analizar y se podrá decir las cosas en que algunos pensamos. Ahora, si esos canales están cerrados, si dentro de Armenia suceden estas cosas, si con el SPIURC, a ver, nosotros hemos pasado en estos años un montón de procesos en donde las instituciones han sido ninguneadas y han sido salteadas para encontrar a individuos que sean los que representen a las regiones, que sean los que representen en congresos, en eventos, o sea, y en ese sentido las instituciones, porque entienden porque son todas instituciones centenarias, entienden que entrar en esa discusión no era algo que le hacía bien a Armenia, ¿no? Que sentían de que para el afuera hablar de estas cosas resultaba de alguna manera debilitar lo que es la imagen de Armenia. Ahora, cuando estos procesos se están profundizando, cuando estos procesos empiezan a tomar una forma cada vez más más peligrosas para Armenia, no para, o sea, que nosotros, vuelvo a decir, los temas que no se hablan en Ayastán, sean Artsaj, no se habla más en Ayastán, que la seguridad nacional no se habla y se habla de la seguridad interna. O sea, nosotros no podemos no hablar de lo que está pasando en las fronteras de Ayastán con aquellos países limítrofes que han sido y son hostiles con Armenia. Entonces, ¿de qué estabilidad regional estamos hablando si hay un desequilibrio tan grande en fuerzas? O sea, Armenia, yo entiendo de que cuando se sienta en una mesa de negociación no tiene la fuerza la misma fuerza por lo menos que los países que están alrededor de ella. Entonces, ¿de qué estabilidad regional estamos hablando? Si de alguna manera vamos a nuestra agenda de Ayastán y la agenda del SPIURC va a ser la agenda que nos impongan, y la verdad que, vuelvo a decir, no veo un futuro cómodo, por lo menos la palabra, estoy tratando de ser bastante, ¿no?, sutil, Se cómodo, entiende, ¿no? sí, sí. Entonces, muchas veces nosotros creemos que todo lo que está planteado desde Occidente está libre de cualquier corrupción y que camina por los canales democráticos, y que todo lo que es oriental, y acá meto a Rusia, meto a China y a todo lo que tiene que ver con el otro lado, que no lo entendemos porque obviamente culturalmente no compartimos y no hemos vivido en esos procesos, los entendemos como turbios, como raros, y la verdad, yo le quiero decir que Occidente, por todo cómo se va manejando la geopolítica en los últimos tiempos, la verdad de democrático no tiene nada. Los procesos de intervención de las potencias han sido cada vez más, no sé, nulas, percibibles de nulidad, porque lo hemos vivido en América, ¿no? Lo último que pasó, digamos, en Venezuela, sin hablar de lo que pasó internamente en Venezuela, estoy hablando de los procesos. Entonces, si nosotros creemos que en Ayastán, porque Estados Unidos, porque Europa, porque de alguna manera están interviniendo y están apoyando al actual candidato, estamos liberados de alguna manera de que no existan vicios y que no existan, digamos, movimientos autoritarios, la verdad,
estamos fallando en el análisis. Entonces, Occidente se ha metido de lleno en la política de Hayastán, tirando, digamos, para sus propios intereses, sin interpretar cuáles son los intereses de Hayastán. Y cuando un gobierno que vos tenés ahí no es el que le baja a estas fuerzas mucho más grandes cuáles son tus intereses, pasás de largo. Entonces, nosotros lo que entendemos es que hoy el gobierno de Armenia a nadie le pone en un sobrecito cuál es su interés. Dice que sí a todos los procesos que van apareciendo, y esto es peligroso. Después hablaremos del Tashnaktsutiun cuando quieran, creo que es otro tema, el tema del Tashnaktsutiun y cómo llega la gente y cuál es la interpretación. Que claramente esto no es sacarle un poco la responsabilidad a lo que es el Tashnaktsutiun en Armenia, de cómo ha podido de alguna manera llegar con su discurso. En realidad es un discurso mucho más general y no es un discurso tan particular. A mí me pasa que entiendo que al Tashnaktsutiun le está faltando esto, ¿no? Una particularidad y una mirada en su posición sobre las cosas. Y nos ponemos a hablar siempre de cosas muy generales y eso es difícil que al ciudadano lo convenza cuando es tan general. Ahora, sí creo de que no estamos tan lejos del análisis porque un 50% del padrón piensa más o menos. A ver, que no haya votado al Tashnaktsutiun, haya votado a otro espacio opositor, que los discursos son muy parecidos, puedo decir de que más o menos la preocupación está bien ubicada. Ahora, también debo decir, post elección, y esto es una mirada, puedo hablar de algo más particular, aunque represente al Tashnaktsutiun Sudamérica, creo que los líderes de toda la política anterior ya tienen poca injerencia, están en desuso, y hoy, digamos, Serge, Levón, y Robert adentro, digamos, son malas elecciones. Claro. Son malas elecciones para liderar un proceso de cambio. Y esto el Tashnaktsutiun en algún momento lo va a tener que analizar, de si fue positivo o fue negativo. En algún momento quizás fue una opción, no había muchas opciones. Hoy creo que post elección eso es el resultado, digamos, no puede dejar de ser la verdad. La verdad es que quiere decir de que dentro de la ciudadanía armenia es de las elecciones de las que están en tercero o en cuarto lugar. Entonces el Tashnaktsutiun en esto también debe en algún lugar reflexionar y empezar a hacer otro camino. Sí. Por lo menos en eso es mi mirada. Enger, muchas gracias por estos minutos. Está buena la revisión y por supuesto los conceptos que hemos conversado, el rol de la diáspora, la forma de continuar. Seguramente más adelante podemos volver a hablar para ahondar en los temas que más refieren al partido y a esta mesa de diálogo en realidad que está pendiente y que tiene que ver con el tiempo de las elecciones que son aún muy recientes. Muchas gracias por compartirnos todo esto que nos ha invitado a la reflexión y especialmente a mirar hacia adelante. No, siempre gracias a ustedes. Lo que intentamos de esta manera, no siempre, digamos, tenemos la posibilidad de hablar, obviamente a través de ustedes, con la gente, ¿no? Llegar a la gente, a los Spurk. Y es esto, ¿no? Nosotros como Spurk sí nos tenemos que involucrar en lo que pasa en Hayastán, obviamente nos tenemos que involucrar en lo que pasa en nuestras regiones, pero también nos tenemos que animar a tener estas mesas de conversación y dejar de decir de que hay un límite, ¿no? Un límite en el sentido de animarnos a decir una cosa, aunque sea negativa, de los procesos que pasan en Hayastán. Eso habla de una madurez, de una diáspora de que también tiene la virtud de vivir en otras sociedades y la mirada y la construcción democrática y política de otras sociedades. Y eso lo tiene que volcar en los procesos de crecimiento en Armenia. Si no es así, digamos, diverso, si no llega, digamos, diferentes pensamientos y diferentes miradas, no vamos a crecer, vamos a estar siempre metidos en un círculo
que es un círculo de presión. Y en la región en donde está Armenia, no lo decimos los armenios, lo dice el mundo entero geopolíticamente, es una región donde las presiones son enormes. Y la verdad las fortalezas, Armenia no tiene otras fortalezas, y esto lo digo, o una de sus grandes fortalezas es la diáspora. Cuando Armenia entienda que tiene que incorporar en su proceso de crecimiento a la diáspora y no a veces a vecinos que son sus enemigos, aunque hoy estén en una paz de alguna manera acordada o incómoda, no son sus aliados. Sus aliados y su aliado, el más grande, es la diáspora. Cuando entienda esto y lo meta en los procesos políticos de conversación y desarrollo, Armenia creo que tomará otro camino. Enguer Agop Tabakian, representante de la Frata Xnaxutiun en Sudamérica. Gracias por acompañarnos, que andes muy bien. A ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta la próxima.